Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de empresa pública y privada y cómo está renaciendo el debate sobre este tema. La razón de hacer este vídeo radica sobre todo en una presentación de hace unas semanas en Amurrio, en Álava, que muchos de los seguidores de YouTube pues nos habéis dicho que es un tema muy interesante, pero por otro lado no se oía demasiado bien, el sonido no era bueno, y entonces sí parece que es un tema lo suficientemente importante como para que le dediquemos un vídeo específico. Lo vamos a hacer con la ayuda de Errukane, de Errukane Paribay. Vale, pues vamos a ver, si os parece, vamos a comenzar. Bien, sí, el título de la presentación es Empresa pública o privada, renace el debate. Sí, este es un tema importante porque ya sabéis, o muchos de vosotros dais por supuesto todavía, como dábamos nosotros hace unos años, que la empresa pública no funciona. Salvo excepciones muy excepcionales, estábamos dando por supuesto que esto era así. Entonces, que no había más remedio que apostar por distintas modalidades de empresa privada, ¿no? Esto ha sido el discurso dominante y lo que seguramente todos o casi todos hemos pensado durante muchos años, y sin embargo ahora vamos a explicar por qué en los últimos años esto se está replanteando, por lo menos en muchos países y por lo menos en nuestro caso también a un nivel todavía teórico, político más que real. Bien. Un primer bloque hace referencia a un debate esencial y en este bloque pues empezamos con el título de El modelo de empresa define el modelo de desarrollo. Sí, esto es para centrar efectivamente hasta qué punto este tema es fundamental. Porque si vemos los distintos, no ya los sistemas, vamos a decir, capitalista o socialista, sino los distintos modelos dentro de cada sistema, están muy directamente relacionados con los modelos de empresa, con los tipos de empresa que en cada caso son o no son dominantes, ¿no? Bien, por ejemplo, tenemos en el modelo europeo de posguerra, que se puso en marcha a partir de la Segunda Guerra Mundial, teníamos un sector público empresarial potente, especialmente en sectores estratégicos, y esto era una parte fundamental de aquel modelo, ¿no? Que duró hasta los años 70-80, ¿no? Según los países, ¿no? En el modelo que que se llama normalmente neoliberal, a partir de los años 80 o 90, al contrario, bueno, las características de este modelo cambian de un país a otro, pero la privatización del sector público empresarial es una característica general y algo que se aborda como una política fundamental en todos los proyectos neoliberales, ¿no? Como consecuencia, el sector público empresarial ha quedado reducido al mínimo. Y si vemos los datos que luego comentaremos de Europa, esto es especialmente llamativo en el caso de España. Es el país donde más se ha reducido el sector público empresarial. Y es el modelo en el que ideológicamente, porque es lo que nos dicen los políticos, lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que nos dicen los expertos, dicen la empresa pública no funciona. Por tanto, hay que utilizar la empresa privada en sus diversas formas, ¿no? Pero luego tenemos ahora, cada vez con más peso y más importancia, el modelo de los países emergentes, liderado, si queréis, por China y Rusia, ¿no? Con un sector público empresarial potente o líder, ¿no? Y especialmente también en sectores estratégicos, ¿no? Esto es un tema interesante porque las ideas y las referencias de los países emergentes van a tener cada vez, están teniendo ya y van a tener cada vez más peso. Pero ahora lo que nos interesa destacar es eso, hasta qué punto el que veamos o no el interés de uno u otro modelo empresarial son fundamentales para definir si nos situamos o no dentro de un modelo económico, ¿no? Bien, vamos allá. Bien, la cuestión clave para actuaciones y políticas concretas. Bien, eso es. Independientemente del salto de un modelo a otro modelo, o a la hora de definir en qué modelo económico estamos, incluso el tener esa percepción de si la empresa pública es o no viable en determinadas circunstancias es fundamental
para tenerla en cuenta, tener en cuenta esa opción en empresas y sectores concretos, ¿no? Ante una crisis empresarial, ante un nuevo proyecto empresarial, en qué medida tiene sentido o no apostar por la empresa pública como alternativa a la privada, o por modelos intermedios, o por participaciones públicas en empresas privadas. Claro, todo eso tiene relación con que mentalmente estemos situados en ese contexto de que hay que considerar a la empresa pública o a la empresa mixta como una alternativa, ¿no? Entonces, el problema es que durante los últimos 30 años, con carácter general, hemos considerado que no, que hay que olvidarse de la empresa pública como alternativa de forma generalizada, salvo excepciones muy excepcionales, ¿no? Y la cuestión es, este rechazo general tan radical, digamos, de la empresa pública, ¿es o no es correcto? Y a eso es a lo que pretendemos de alguna forma responder, es lo que queremos de alguna forma analizar, ¿no? Bien. Siguiente bloque, renace el debate. Bien, Y esto es lo que hemos comentado al principio, ¿no? Es decir, frente a esa concepción general, esa ideológica, si queréis, de que la empresa pública no funciona, en los últimos años, también en Europa y Estados Unidos, empieza a renacer el debate entre, yo no sé si decir entre empresa pública y privada, sino el debate sobre el interés que en ciertos casos y sectores tiene o puede tener la empresa pública, ¿no? bien, las razones básicas. Sí, razones básicas para que renazca este debate. Bueno, pues podemos citar, yo creo que 3, sintetizando un poco el análisis, ¿no? La primera, la crisis del modelo de desarrollo de Europa y Estados Unidos. Este modelo que se suele llamar neoliberal desde que está en vigor desde los años 80, que se desplegó a partir de la Guerra Fría de forma generalizada, entonces, en el que llevamos 30 años prácticamente, ¿no? Este modelo, como una de sus pilares fundamentales, ha reducido drásticamente el peso del sector público empresarial, pero este modelo ahora está reconocido de forma general que está en crisis o que está agotado, ¿no? Antes lo decían los críticos, pero en los últimos años ya, primero, pues lo dijo el Foro Económico Mundial, representando a las grandes multinacionales en el año 2020, luego los informes de consultoras multinacionales como McKinsey, y hace 2 meses incluso el informe Draghi, realizado por Mario Draghi a petición de la Comisión Europea, ¿no? El modelo actual está agotado, ¿no? Necesitamos un nuevo modelo. Y entonces, si hace falta un nuevo modelo, hay que revisar cosas de este modelo o hay que revisar qué partes de este modelo encajan o no encajan. Esta ya es una razón para revisar las grandes bases de este modelo que no ha funcionado. Y una de ellas, ya sabemos que es la reducción del peso del sector público empresarial, ¿no? Por otro lado, el éxito de los países emergentes, China y Rusia fundamentalmente, en la gestión pública de las grandes empresas, ¿no? Estos países están consiguiendo grandes éxitos en sectores estratégicos, posicionándose en el mundo a través de grandes empresas públicas, ¿no? Bueno, es otra razón objetiva. Dice, hombre, un modelo que pensábamos que no funciona, a estos les está funcionando. Alguna razón habrá, ¿no? Y luego vemos cómo, y esto es muy importante también, estos países emergentes no reducen, sino que consolidan y refuerzan su sector público empresarial. Es decir, antes estábamos dando por supuesto que, bueno, tanto Rusia como China vienen de modelos socialistas y que, bueno, los sectores públicos que tenían pues eran restos de aquel modelo que iban a ir poco a poco a menos, ¿no? Y entonces nos estamos dando cuenta de que no es así, sino de que al contrario consolidan y refuerzan esa parte del sector público empresarial que mantienen, ¿no? Claro, esto es otra razón para decir, bueno, cuidado, porque el desarme del sector público de aquellos países fue uno de los argumentos de peso para decir que las empresas públicas no funcionan. Entonces, bueno, ellos mismos están diciendo que igual en parte sí, ¿no? Igual en parte sí, ¿no? Y estos países que de alguna forma, esto es muy importante, luego lo comentaremos, que partían también de un prejuicio ideológico, si se quiere, a favor de la empresa pública, en su propio sistema socialista en su momento, pues ahora han ido a una situación de análisis en la que tienen una capacidad de análisis objetivo de este tema, de análisis realista en base a las condiciones de cada empresa y de cada sector
para poder decidir si debe ser pública o privada. Y esto es enormemente importante. Es un activo que nosotros no tenemos y ellos sí. Ujú, ujú. Muy bien. Bueno, El impacto de la crisis del modelo. Sí, esto eso es es. desarrollando lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, Ujú, tenemos en los últimos años, hay un reconocimiento general ya de que el modelo neoliberal de los últimos 30 años está agotado. sí, Hemos mencionado el Foro Económico Mundial en el año 2020, el informe McKinsey en los años 2022 y eso 2024, es. junto a otros informes de multinacionales, el informe Draghi encargado por la Comisión Europea este año. En Ujú, general se habla de que vamos hacia un modelo más intervencionista, se reconoce que el modelo europeo actual no funciona, las empresas ni invierten ni investigan, pero bueno, está claro que hay una crisis del modelo y eso es una razón en sí mismo para plantearse el, ujú, si realmente uno de los pilares de ese modelo, que es el cuestionamiento del, de la empresa pública, ujú, si hay que revisarla o no, ¿no? Hay un ujú, consenso generalizado, decimos, alrededor del agotamiento del modelo eso económico. es. Bueno, esto es lo que Ujú, hemos comentado, ¿no? ujú, El Foro Económico Mundial en el 2020, el informe McKinsey en el 2022, también en el 2024 con otro informe, el informe Draghi en el 2024. ¿No? ujú, El informe Draghi nos habla, por ejemplo, de un problema estructural de falta de inversión que muy probablemente, o podría, vamos a decir por ahora, está relacionado con que las empresas privadas no invierten. ¿No? ujú, Entonces, bueno, y es muy posible que esto no esté sucediendo en buena parte en países emergentes en base, en parte, a la utilización de empresas públicas, ¿no? En ujú, sectores tecnológicamente avanzados, ¿no? ujú. Bueno, no vamos a seguir con este tema. Sí, Bueno, esto es eso lo que es. hemos comentado, ¿no? Sí, Eh, el empleo. cómo, como consecuencia del modelo neoliberal, el Ujú, sector público empresarial se ha vaciado prácticamente en el conjunto de Europa. Ahí tenéis ujú, la situación en el 2019. En azul, el peso proporcional de las empresas públicas sobre el total, sí. como veis en la columna de la izquierda, como España es el país donde más se ha deshecho el sector público empresarial, Ujú, más se ha ujú, privatizado, ¿no? Pero bueno, la privatización ha sido general en el conjunto de la Unión Europea, ¿no? ujú. Bien, El peso de las empresas públicas, sí. sí, aquí estamos hablando Ujú, ya, vemos cómo, por ejemplo, en mercados emergentes y en desarrollo, los, ujú, las empresas públicas tienen como una referente, ¿no? ujú. Un peso enorme en las inversiones en infraestructura, ¿no? Eso es. Tenéis en azul el porcentaje de estas inversiones por parte de empresas públicas, en marrón naranja, digamos, castaño naranja, el peso de las empresas privadas y el Ujú. 28 de los gobiernos, ¿no? Eso No de las es. empresas públicas, sino de los gobiernos, ¿no? Ujú. Bueno, Muy bien. Cuota de mercado de los bancos públicos 1989-2020 en Rusia. sí, este es un elemento muy interesante para ver cómo, es una referencia concreta, pero el peso de lo que son sector público y sector privado en los bancos está muy, muy bien medido, ¿no? Con mucho detalle. Es más Ujú, difuso en otros sectores, pero aquí tenéis cómo, eh, esto es algo, una referencia muy clara, como en el año 89, es decir, con la Unión Soviética, el 100% de los bancos eran públicos y esto ujú, durante la década del hundimiento en los años 90, la década de privatización masiva, se pasó hasta alrededor del 35%, con unas privatizaciones masivas, y a partir de la llegada de lo que se ha llamado la revolución Putin, el grupo de Putin al poder, se empieza una reconstrucción progresiva del sector público en el ámbito del sector bancario, hasta cerca de un 75% en el momento actual, ¿no? ujú, Claro, esto que está sucediendo también en otros sectores estratégicos nos deja claro cómo esa idea que teníamos de que estos países tenían un sector público importante, pero que eran meros restos de una situación anterior y que por lo tanto iba a ir desapareciendo, ya no es cierto. Ya no es cierto. ujú, ujú. Bueno, la cuota de mercado de los bancos públicos en los países emergentes, el porcentaje sobre activos en el 2018.
Sí, ahí vemos cómo de forma similar a esa apuesta de Rusia, esto es algo similar en otros países emergentes, ¿no? Ahí tenéis en el sector bancario, en el caso de Bielorrusia, un 66% es banca pública, en China un 80%, en India un 62%, en Irán un 80%, en Rusia un 70%, ahora ya cerca de un 75%, ¿no? Con lo cual es una tendencia generalizada de los países emergentes, ¿no? Bien. A través de China, el ranking de los grandes bancos a nivel mundial está en manos de los bancos públicos. Esto es, si vemos lo que es en este momento la realidad de los grandes bancos en el mundo, vemos como los mayores bancos son bancos públicos, ¿no? Y son chinos, ¿no? Ahí tenéis el ranking de los 10 mayores desde el año 2019, pero bueno, no sirve de referencia, ¿no? Con lo cual nos vemos como, desde luego, en este sector el panorama ha cambiado radicalmente, ¿eh? Frente a lo que era hace unos años. Vale. La cuota de los bancos públicos en los activos bancarios en el 2016. Sí, aquí vemos también cómo, pues bueno, no me voy a detener porque es el mismo concepto que hemos comentado, ¿no? Cómo los bancos públicos tienen un peso importantísimo y creciente en los últimos años en los países emergentes, ¿no? Bueno. Los activos ingresos de las empresas públicas entre las 2.000 mayores a nivel global. Sí, esto nos da una referencia sobre el importantísimo peso de las empresas públicas sobre el total en las grandes empresas, diferenciándolo por sectores. Entonces, las empresas públicas dentro de las multinacionales tienen un enorme peso, ya veis, en el sector financiero, el sector industrial, materiales, energía. Bueno. Los activos e ingresos de las empresas públicas entre 2000, número de empresas públicas entre los mayores mundiales en 2022. Eso es. Esto en cuanto al número de las empresas públicas, digamos, si vemos las 10 empresas más grandes del mundo, pues tenemos como 4 son públicas ya en el año 2022. De las 50 más grandes, 11 son públicas, de las 100 más grandes, 27 son públicas, etc. ¿No? Por lo cual vemos que hay una proporción importantísima, el sector público empresarial está cogiendo un peso enorme en el mundo. El peso de las empresas públicas entre las grandes multinacionales, el porcentaje de activos sobre los 2.000 mayores, sí, sobre las 2.000 mayores empresas. Eso es. Antes lo hemos visto en base al número de empresas, pero aquí tenéis el peso total, ¿no? El peso total en porcentaje de activos. Veis cómo del peso de las empresas públicas entre las multinacionales ha pasado de un 5% a comienzos de siglo a un 20% aproximadamente, ya hace un par de años, ¿no? Ahí está cortado, pero bueno, ya es un 20%, ¿no? Y vemos cómo en el peso correspondiente a las economías avanzadas se ha mantenido, ahí tenéis en la línea en azul, la parte en azul, alrededor de un 3,5%, con subidas y bajadas, pero claro, son los países emergentes, lo que está en rojo, las economías emergentes, las que están haciendo disparar ese peso de las empresas públicas en el conjunto de las multinacionales. Algo que ya es una situación, de hecho, que es evidente, ¿no? Que dice, bueno, es suficiente razón más que sobrada para que, en principio, cojamos nuestros dogmas, estos dogmas y nuestros dogmas ideológicos y los metamos en el cajón. Ahora vamos a ver, a cambio de eso, qué forma de pensar o cómo empezamos a pensar sobre la dialéctica entre empresas públicas o privadas, pero ya con este tipo de datos, ese dogma actual de idealización de lo privado frente a lo público, digo, deberíamos cogerlo y meterlo en el cajón. Cualquier persona que se plantee una posición de análisis mínimamente serio tiene que llegar a esa conclusión. Aquí tenemos el peso de las grandes empresas públicas en China en el 2022. Eso es. Bueno, tenéis en cuanto al número de empresas, en cuanto a los ingresos y en cuanto a los activos, dentro de las grandes empresas. Bien. Vale.
Esto es muy importante porque ya lo comentaremos, pero es una dialéctica, esta nueva, este renacer del debate está renaciendo dentro del ámbito de las grandes empresas. Y ya veremos cómo lo que normalmente esa imagen idealizada de la eficiencia de las empresas privadas en realidad está haciendo referencia fundamentalmente o es aplicable fundamentalmente a las empresas pequeñas o medianas, no a las grandes o no tanto a las grandes. Las 50 mayores empresas públicas no financieras en función de sus ventas. Eso es esto es para situarnos en dónde están estas grandes empresas públicas, ¿no? Bueno, tenéis la primera columna de la izquierda, tenéis claramente 3 empresas chinas, ¿no? Petróleo, petroquímica, electricidad, empresas estatales de Arabia Saudita, ¿no? En la segunda columna, luego Gazprom de Rusia, pero tenéis algunas europeas, hay aquí, como Volkswagen, Peugeot, en la cuarta columna, Volkswagen en la segunda columna, Peugeot en la cuarta columna, Renault en la quinta. Son empresas que no se suele saber que son públicas, pero lo son. La empresa pública es una empresa controlada por un organismo público y en el caso de Volkswagen está controlada por un estado, por una región alemana. Bien. Vamos más allá. Distribución sectorial de las empresas públicas más grandes del mundo. Sí, esto es también para situarnos en qué tipo de sectores están. Ahí tenéis fundamentalmente banca, energía, comunicaciones, también industria, sectores energéticos, metales, minería, transporte. El stock operativo de robots industriales en Asia, Europa, América 2010-2019. Sí, este es un tema tremendamente importante que nos está diciendo que hasta qué punto la industria de los países emergentes está funcionando, de Asia fundamentalmente, está funcionando de una forma radicalmente distinta a la nuestra. En la nuestra, en la que, ya nos ha dicho también el informe Draghi, ¿no? Estamos en una economía estancada en la que ni se innova ni se invierte, ¿no? Y esto lo vemos muy claro cuando venga a hablar de la cuarta revolución industrial, pero resulta que hay unas poquitas empresas en nuestro entorno, en Europa, que apuestan por la cuarta revolución industrial, pero el conjunto del tejido industrial no. Y esto está perfectamente medido, por ejemplo, en el ámbito de la robotización industrial, ¿no? Y vemos los robots industriales que ya están instalados, hay otros datos, pero este es un dato perfectamente medido, y vemos cómo han evolucionado del año 2010 al 2019, y cómo tenéis en la columna azul robots industriales instalados en miles de unidades, como Asia va despegando de una forma disparada en las columnas azules y las columnas rojas reflejan Europa con un crecimiento muy lento y las columnas gris, Américas, Norte y Suramérica. Entonces vemos claramente cómo la industria en esos países está apostando, está funcionando y esto puede tener muy fácilmente, según muchos autores, habría que hacer un análisis más detenido, puede tener relación con un problema de que nuestras empresas, las empresas nuestras que ya son totalmente privadas, no invierten y, sin embargo, donde hay economías mixtas, sector en parte público y en parte privado, están funcionando, invirtiendo y mantienen el pulso en los sectores y en las actividades más avanzadas, ¿no? Muy bien. Bueno, el debate conceptual, otro bloque. Bien, hasta ahora hemos dado datos de hecho. De qué es lo que ha pasado en Rusia, qué es lo que ha pasado en China, qué es lo que está pasando en los países emergentes. Y es más que suficiente para que todos esos dogmas que tenemos sobre empresa pública y privada los metamos al cajón. Pero vamos a analizar conceptualmente qué es lo que puede haber detrás de esto, ¿no? ¿Cómo es posible esto, ¿no? Bueno, el debate conceptual. Dificultades de la comparación de eficiencia entre empresas públicas y privadas. Las Sí, razones antes de nada, básicas. eso es, Sí. hay que tener esto en cuenta, ¿no? Que es muy difícil comparar la eficiencia de empresas públicas y privadas mirando a casos concretos de países concretos. Bueno, las pocas empresas públicas que quedan en España las comparamos con las privadas
¿Y cómo las comparamos? Es bastante complejo. Primero porque sus objetivos son distintos. Es decir, la empresa privada de capitales, el modelo habitual de empresa privada, tiene un objetivo, claro, de rentabilizar las inversiones de capital. Ese no es el objetivo de la empresa pública. Por lo tanto, por ejemplo, no podemos compararlas en base a quién obtiene más beneficios, porque el objetivo de la empresa pública no es obtener más beneficios. Es, según el caso, atender a un interés general en el contexto que le determine el organismo público que lo controla, que a veces le dice tú obtienes beneficios, a veces les dice tú crea puestos de trabajo, a veces les dice tú invierte, porque necesitamos invertir en ese sector. Entonces, los objetivos pueden ser distintos, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos el impacto negativo a la hora de hacer las comparaciones de cómo se ha gestionado políticamente estos sectores. Es decir, el sector público empresarial era un sector que se valoraba en las décadas de posguerra y, sin embargo, a partir de los años 80-90, con el neoliberalismo, ¿qué hemos hecho? Empresas públicas que eran eficientes, por ser eficientes, las hemos privatizado. Al contrario, empresas que estaban en crisis se han incorporado al sector público para evitar, pues, por ejemplo, el desastre social o el impacto sectorial que podía tener el hundimiento de una empresa concreta, ¿no? Por otro lado, ha habido una despreocupación por parte de nuestros políticos por la eficiencia del sector público empresarial. Se ha dado por supuesto que las empresas públicas no funcionan y no pasa nada si no funcionan. Y, por lo tanto, ha habido una pérdida de capacidad de gestión. Es decir, es que en muchos de nuestros entornos sencillamente no sabemos gestionar empresas públicas, ¿no? Hemos perdido el know-how de la gestión de empresas públicas, ¿no? Bien. La dialéctica entre empresas públicas y privadas, ventajas e inconvenientes. Bien, vamos a hacer una reflexión, que esto es importante para situarnos ante este tema, ¿no? Sobre conceptualmente, y es una síntesis evidentemente muy rápida, pero bueno, ¿cuáles son las ventajas básicas y los inconvenientes básicos de empresas públicas y privadas? Bueno, en principio hemos dicho que tienen distinta finalidad, ¿eh? Y lo tenéis reflejado en ese cuadro, ¿no? La empresa privada, digamos, a la empresa privada de capitales, por sintetizar, hay otros modelos como las cooperativas, etcétera, pero hoy nos vamos a centrar aquí, ¿no? La empresa privada de capitales tiene la finalidad de impulsar el beneficio del empresario, ¿no? Del inversor, normalmente, el inversor de capitales, ¿no? Mientras que la empresa pública tiene un objetivo de interés general que en cada caso el organismo que las controla les da. Ya hemos dicho que puede ser, en un caso, aumenta tus beneficios porque es lo que interesa para el interés general, invierte más o desarróllate tecnológicamente más, bueno, según el caso, ¿no? Bueno, en ambos casos este beneficio, este objetivo básico, esta finalidad básica tiene unos riesgos. En el caso de la empresa privada de capitales, lo que se suele llamar externalidades, que en realidad es que ese beneficio del empresario no siempre coincide con el interés social. Hay veces que sí y hay veces que no. Entonces, por ejemplo, hay externalidades, esto genera externalidades de lo que se llama positivas y negativas. Suele poner de ejemplo de externalidad negativa, por ejemplo, la contaminación. A una empresa le puede interesar contaminar porque genera más beneficios, aunque esto sea negativo para la sociedad, o, por ejemplo, tiende a no realizar inversiones que sean interesantes a muy largo plazo, ¿no? Como la investigación pues eso, con objetivos de largo plazo. Y por eso los gobiernos tienden a incidir para incentivar o motivar a las empresas con ayudas, desgravaciones fiscales, etcétera, para que realicen esas actuaciones de investigación o de formación que por sí mismas, en base al beneficio, no realizan, ¿no? Entonces, ahí hay muchas veces una discrepancia entre el beneficio del empresario y los intereses generales. Y, por otro lado, en la empresa pública, aunque sus objetivos son de interés general, y desde ese punto de vista podríamos decir, bueno, desde el punto de vista de la finalidad siempre es mejor la empresa pública, pero en la práctica tiene el riesgo de corrupción. Corrupción entendida en sentido amplio, es decir, de que esos fines de interés general queden distorsionados o por intereses políticos o por intereses particulares del gestor, del responsable, etcétera, ¿no? Bueno, pero luego tenemos una cuestión clave, ¿no? El liderazgo de estas empresas.
el liderazgo de la empresa privada de capitales, ya veremos, en principio es del propietario, ¿no? Y el de la empresa pública, al contrario, es un trabajador público. Es una persona que contratamos para que lidere esa empresa, ¿no? Y esto, claro, tiene una consecuencia importantísima, que es clave, que es el incentivo de ese líder, ¿no? Un incentivo que es altísimo en el caso del propietario de la empresa privada, porque él se hace en principio, con la totalidad de los beneficios y de las pérdidas. Entonces, su incentivo para ir detrás de esa finalidad empresarial es altísimo, mientras que el incentivo en el caso del líder de la empresa pública es comparativamente pequeño, porque él no es más que un trabajador, aunque tenga pluses, incentivos, etcétera, especiales, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre? Y claro, este incentivo es lo que comparativamente hace muchísimo más dinámicas a las empresas privadas que a las públicas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que estas diferencias que hemos mencionado son muy claras en empresas, si se quiere, pequeñas y medianas. Pero en empresas más grandes, todas estas diferencias a favor de la pequeña empresa, perdón, de la empresa privada, en cuanto a incentivo, motivación, flexibilidad, eficiencia interna, pues son cada vez menores, cuanto mayor es la empresa, ¿no? Vamos a desglosar esto, pero esto es algo, digamos, muy evidente, ¿no? En las grandes empresas, las diferencias de incentivo y flexibilidad se atenúan. Eso es. Bueno, Razones. primero, lo que hemos comentado en cuanto a diferencias de incentivos es muy evidente, digamos, en el prototipo de empresa privada de el autónomo, el trabajador autónomo. Bueno, pero ya si ese trabajador autónomo empieza a contratar asalariados, es evidente que parte de la empresa ya no tiene el mismo nivel de incentivo. El propietario sí lo tiene, pero los 4, 8 asalariados que contrata ya no tienen esos incentivos, ¿no? Bien, ese es un primer factor, ¿no? Pero claro, eso aumenta la importancia de esto a medida que aumenta el número de asalariados, ¿no? Dentro de lo que es la actividad de la empresa, ese incentivo lo tiene el propietario, no los asalariados, ¿no? Ese es un primer factor. Segundo, a medida que la empresa crece, la propiedad tiende a diluirse entre muchos inversores, ¿eh? Entonces, el líder, que es el propietario único en caso de los autónomos o de muchas microempresas, cuando la empresa crece, tiende a tener solo una parte del capital. Y esto ya disminuye su incentivo, ¿no? Yo soy el gestor, pero solo tengo igual un 30, un 20% del capital. Ya mi incentivo se va reduciendo, ¿no? Bueno, cuando la empresa sigue creciendo, los accionistas ya tienden a delegar la gestión en gestores contratados, en un director general o en un gerente que ni siquiera es accionista muchas veces, ¿eh? Cuanto más crece la empresa, esto es más frecuente, lógicamente. Pero claro, ese director general, al final es una persona contratada que puede tener un incentivo similar al que tiene una persona contratada para dirigir una empresa pública. ¿Bien? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, y este efecto es cada vez más claro a medida que la empresa crece. Los grandes propietarios, los propietarios de control, tienen cada vez un peso menor en la propiedad y se van alejando de la gestión, ¿no? Y luego, además, la dimensión por sí misma implica siempre una mayor complejidad y menor flexibilidad, como decimos ahí, agilidad y dinamismo en cualquier modelo de empresa, ¿eh? Tienden a burocratizarse innecesariamente. Esto se compensa luego con las ventajas de economías de escala que tienen las grandes empresas, pero siempre tienden a tener menos flexibilidad, agilidad y dinamismo, ¿no? Bien, Bueno, la dialéctica entre empresas públicas y privadas, posicionamiento. sí. Bueno, vamos a ver. Si vamos a un posicionamiento conceptual o ideológico, si queréis, tenemos posicionamientos extremos, ¿no? El del modelo liberal, que dice, bueno, la empresa privada siempre es mejor, y oímos comentarios habituales en los medios de comunicación, incluso en artículos, etcétera. La empresa privada funciona, la empresa pública no funciona. Comentarios de ese tipo, ¿no? Pero que son los que, de hecho, nos han empapado a todos durante estos años, ¿no? Luego tenemos, si queréis, el modelo de socialismo de Estado, según el cual la empresa pública siempre es mejor, ¿no?
Bueno, pero esto no es ninguna de las dos posiciones a la que nos lleva, digamos, una posición analítica, ¿no? Una posición objetiva, ¿no? ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto antes, nos lleva a la conclusión de que a veces las empresas privadas son la mejor opción y a veces lo son las públicas. Esto que, según cómo se mire, puede parecer una obviedad, es extraordinariamente importante desde el punto de vista del posicionamiento, pues digamos, de analistas, consultores, empresarios, gestores públicos, de la clase política también, ¿no? Entonces, si esto es así, la clave es definir con objetividad en cada caso, en cada empresa y sector, si el modelo privado o público es el más efectivo desde el punto de vista del interés general, que es lo importante, desde el punto de vista del interés general. Esto es muchas veces complicado por dos razones. Primero, los prejuicios ideológicos que hemos comentado, los que piensan que, no, que la empresa privada siempre es mejor y los que piensan que la empresa pública siempre es mejor. Y luego intereses, que siempre hay intereses detrás de estas decisiones, ¿no? Bien. Empresas públicas pequeñas y medianas, casos de aparente éxito a investigar. Sí, vamos a ver. Por todo lo que hemos comentado, finalmente llegaríamos a la conclusión, digamos, de que hay que mantener abierta la mente al modelo privado y al modelo público, fundamentalmente en el ámbito de las grandes empresas, ¿no? Pero luego hay otros casos, hay casos concretos que parecen haber funcionado bien, aparentemente, pero necesitarían casos específicos, ¿no? Haber funcionado bien en el ámbito de pequeñas o medianas empresas, ¿no? Y vemos primero el caso de la Unión Soviética, ¿no? Sorprendentemente, porque todos pensábamos, no creo que recojo aquí datos, ¿no? Todos pensamos durante mucho tiempo que la Unión Soviética se había hundido por razones económicas, pero sin embargo, si vemos la evolución del crecimiento de la Unión Soviética en los últimos años, vemos que siguió creciendo, es decir, crecía a niveles menores que antes, pero seguía creciendo y en los últimos años creció a niveles con tasas superiores a las del crecimiento actual de la Unión Europea. Por ejemplo, la Unión Europea está estancada en su crecimiento en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, tenemos un par de diapositivas posteriores y creo que en la segunda sí aparecen datos. Bien, pues lo concretaremos, ¿no? Y esto nos lleva a la conclusión, esos datos, nos lleva a la conclusión de que probablemente aquel modelo, si se estaba debilitando económicamente, no cayó, no se colapsó por razones económicas, sino por razones políticas, sociales, etcétera, ¿no? Y entonces la cuestión es, este modelo que era tan masivamente público, cómo funcionaba, ¿no? Porque ahí no solo eran públicas las grandes empresas, sino también la generalidad y la economía, ¿no? Entonces, habría que analizar cómo esto era posible, ¿no? Y al hacerlo en detalle. El caso de Belarus o Bielorrusia es otro caso tremendo, pero bueno, vamos a ver esas diapositivas posteriores que me dices, ¿no? Sí. El siguiente es sobre europeo, sobre la Unión Europea y después tenemos... Estos son los datos de evolución del crecimiento del PIB per cápita en la Unión Europea en los últimos 20-25 años. Claramente el crecimiento ha quedado por debajo del 1%, que es una situación de claro estancamiento, ¿no? Y aquí tenéis datos sobre el incremento anual del PIB en la Unión Soviética en los últimos años, por bloques de 5 años, y con distintas interpretaciones. En el centro tenéis los datos oficiales, a la izquierda los datos de un experto, filtrando los datos oficiales, y a la derecha los datos de la CIA, elaborados por la CIA. Pero veis que en todos ellos hay un crecimiento, un nivel de avance económico decreciente, pero en todos ellos hay una media de crecimiento en los últimos años, lo cual crecimiento evidentemente superior al de la Unión Europea en los últimos 20 años, ¿no? Con lo cual vemos claramente que no ha sido... la razón de la caída de la Unión Soviética no fue un colapso económico. Pero bueno, tenemos el caso de Bielorrusia, que para nosotros fue también una cuestión sorprendente hace aproximadamente 10 años, y sorprendente sobre todo porque nadie ha hablado de ello, ¿no? Apenas, ¿no? Del modelo económico de Bielorrusia. Es una excepción dentro de los países del este, porque todos los demás derribaron el sistema anterior y cada uno siguió su camino, y sin embargo Bielorrusia se basó fundamentalmente en una serie de reformas
continuadas, pero de pronto nos enteramos de que este país mantenía un 70% del tejido económico de carácter público. Y decíamos, bueno, esto parecía imposible, ¿no? Claro, este es un caso a analizar. Aquí no son solo, como sucede en los países emergentes, las empresas de carácter estratégico, ¿no? Sino grandes empresas de carácter estratégico, sino una parte fundamental del conjunto de la economía. Y hay que analizar cómo es posible que un país con 10 millones de personas en mitad de Europa, con una economía avanzada, industrial, pues esté funcionando, ¿no? Con esas características, ¿no? Y luego tenemos el caso de Yugoslavia, que es un caso especial también dentro de los países del este, en el que funcionó relativamente bien hasta un colapso que se basó más que en la caída económica, también en la ruptura por enfrentamientos nacionales dentro del propio país, y que se basaba en empresas formalmente públicas, pero que eran más parecidas a cooperativas de trabajadores, ¿no? Y que funcionó, pues en este sentido, como decimos, bastante bien hasta el final, ¿no? Hasta el final. Sería un caso a analizar. Ya decimos, aunque en este caso eran empresas, ya digo, formalmente públicas, pero en la práctica más parecidas a cooperativas de trabajadores. De cualquier forma, son 3 casos que habría que analizar para profundizar en este análisis de si es o no posible que esa reflexión sobre la viabilidad de empresas públicas en grandes empresas se pueda extender más allá o no. Bien. No sé si quieres matizar algo más en estos 2 gráficos o seguimos. No, pasamos a. Nos vamos al siguiente bloque, sí. Un debate esencial. Bueno, aquí queríamos simplemente resaltar como conclusión algo que de alguna forma hemos comentado al principio, pero lo más importante, ¿no? Es, si queréis quedaros con algo de esta charla, quedaros con esta gráfica. Quedaros con esta gráfica como algo que a todos nos obliga a cambiar la mentalidad, ¿no? Es decir, las empresas públicas están aquí, y por mucho que durante 20 años, igual que nos pasa a nosotros, durante 20 años hemos estado pensando, la empresa pública no funciona, hay que buscar otro tipo de modalidades de empresa, ¿no? Pues las empresas públicas están aquí. Y ya digo, durante este siglo han pasado del 5 al 20% y continúan en crecimiento entre las grandes multinacionales. Y esto además está generando enormes oportunidades para los países emergentes como China, Rusia o India, ¿no? Bien. Y quedaros también con esta reflexión, ¿no? Decíamos que es sobre todo un debate para las grandes empresas, ¿no? A veces las empresas privadas son la mejor opción y a veces lo son las públicas, y por lo tanto la clave es definir con objetividad en cada caso, en cada empresa y sector, si el modelo privado o público es el más efectivo. Sabiendo que esto es difícil, primero, por los prejuicios ideológicos. Cada vez que abramos este debate nos van a aparecer 1, 2 o 3 personas diciendo no, porque la empresa pública o porque la empresa privada, no sé, con concepciones generalistas, prejuicios ideológicos, ¿no? Y luego tener en cuenta que siempre en estos debates hay intereses detrás de que se opte por una opción o por otra. Bueno, como esto está preparado para un vídeo de YouTube, sin más, ya nos conocéis, pero no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, o darle al like si os ha gustado el vídeo, y dejarnos, por supuesto, preguntas o comentarios sobre este tema que creo que es apasionante y de un interés estratégico enorme para todos. Erukane, pues si te parece, lo dejamos aquí. Eso es. Vale, pues gracias por tu colaboración, gracias a todos los que nos habéis seguido, y sin más, hasta la próxima.